Hay momentos en los que el alma busca respuestas, no solo palabras bonitas, sino verdades que ardan como fuego en el corazón. Tal vez hoy sea uno de esos días. Tal vez estás cargando dudas, miedos, o simplemente estás sediento de algo real, algo que venga de Dios. Si estás aquí hoy, no es casualidad. Dios tiene un propósito para tu vida. Sé lo que estás sintiendo y esta historia puede transformar tu día en el nombre de Jesús. Amén. Hoy te llevaré a un viaje poderoso por el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde hombres comunes vivieron cosas extraordinarias. Veremos cómo la iglesia primitiva, en medio de persecuciones, milagros y martirios, fue llenando el mundo con el fuego del Espíritu Santo. Esta no es solo una historia antigua, es una verdad viva que sigue ardiendo hasta hoy. Antes de comenzar, quiero invitarte a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Eso no solo apoya nuestro trabajo, también nos permite seguir creando y compartiendo más mensajes como este, llenos de fe, esperanza y transformación espiritual. Después de resucitar, Jesús pasó 40 días con sus discípulos, hablándoles del reino de Dios. Antes de ascender al cielo, les dio una orden clara y profunda: recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Hechos 18. No les dejó riquezas ni espadas, sino una misión sagrada y una promesa celestial. Los discípulos eran hombres sencillos: Pedro, Juan, Santiago, pescadores, cobradores de impuestos, gente sin títulos, pero con corazones que habían sido tocados por el Maestro. Sabían que el mundo allá afuera no era fácil, que habría resistencia religiosa, burlas, persecución, pero también sabían algo más: que Jesús no los había dejado solos. ¿Y tú? ¿Te has sentido incapaz, pequeño, sin fuerza para cumplir lo que Dios ha puesto en tu corazón? Recuerda que esos hombres también temblaban por dentro, pero dieron pasos de fe, porque sabían en quién confiaban. Dios no busca a los perfectos, busca a los disponibles. Esta misión no termina en ellos, es también para nosotros. El llamado sigue vivo, la urgencia sigue siendo real. El mundo necesita escuchar del amor de Cristo, de su transformación espiritual, de su cura y su salvación. La historia apenas comienza y tú formas parte de ella. Los discípulos regresaron a Jerusalén después de ver a Jesús ascender al cielo. Se reunieron en un aposento alto, el cenáculo, ese lugar donde antes habían compartido la última cena. Esta vez no había fiesta. Había incertidumbre, pero también había unidad. La palabra dice que todos ellos perseveraban unánimes en oración. Hechos 1:14. No discutían, no se dispersaban, oraban juntos. Esa imagen es poderosa: hombres y mujeres, con el corazón abierto, esperando lo que Jesús había prometido. No sabían cómo ni cuándo, pero sabían que vendría. La fe los sostenía y la oración los unía. No había estrategia humana, solo dependencia total de Dios. Hoy en día, muchas veces buscamos soluciones rápidas, atajos, métodos, pero en el inicio de la iglesia primitiva, el motor fue la oración. La comunidad cristiana no nació de un programa, sino de una experiencia con el Espíritu Santo que fue precedida por un tiempo profundo de búsqueda, silencio y clamor compartido. ¿Y tú? ¿Qué tanto espacio le das a la oración en tu vida? ¿Cuánto tiempo compartes con otros creyentes orando en unidad, con un mismo espíritu? Cuando el pueblo de Dios se une en oración, lo imposible se vuelve posible. Y ese fue solo el preludio de lo que estaba por venir. El día de Pentecostés llegó como una explosión divina. Estaban todos reunidos cuando de pronto se oyó un estruendo como de un viento recio, Hechos 22, que llenó toda la casa.
Lenguas como de fuego se posaron sobre cada uno de ellos. No fue simbólico, fue real. El Espíritu Santo descendió con poder y todo cambió en un instante. Los discípulos comenzaron a hablar en diferentes idiomas y la multitud que estaba en Jerusalén, judíos de muchas naciones, quedó asombrada. Cada quien los escuchaba hablar en su propia lengua. ¿Qué estaba pasando? Era el cumplimiento de una promesa, el nacimiento de una nueva era, la era del Evangelio vivo en acción. Pedro, el mismo que había negado a Jesús, ahora hablaba con autoridad. El Espíritu Santo no solo les dio dones, les dio coraje, convicción, claridad. Lo sobrenatural se volvió cotidiano. Milagros, curas, conversión en masa. Todo comenzó ahí, con fuego del cielo y corazones dispuestos. Este no es solo un recuerdo bonito, es una invitación para hoy. ¿Te has abierto a recibir al Espíritu en tu vida? ¿O solo caminas en tus propias fuerzas? El mismo fuego que encendió a los apóstoles puede encender tu fe, restaurar tu alma y darte dirección. Pero tienes que estar dispuesto a esperarlo y a obedecerlo. En medio de la multitud confundida por lo que acababa de ocurrir en Pentecostés, Pedro se puso de pie con los 11 y alzó la voz. Este mismo Pedro que antes había dudado, ahora hablaba con autoridad espiritual. Citando al profeta Joel, explicó que lo que veían era el cumplimiento de la profecía: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Hechos 2:17. Su mensaje no fue suave, fue directo al corazón. Les habló de Jesús, del Mesías crucificado, resucitado y glorificado por Dios. No usó teología complicada, habló con fe, con fuego, con verdad. Su voz cortó el alma de quienes lo escuchaban, al punto que preguntaron: ¿qué haremos, hermanos? Y Pedro respondió: arrepiéntanse y sean bautizados. Hechos 2:38. Ese día, más de 3,000 personas creyeron, se arrepintieron y fueron bautizadas. Fue el nacimiento visible de la iglesia primitiva, un milagro colectivo de conversión que cambió la historia. No fue estrategia humana, fue el poder del Espíritu Santo obrando a través de un corazón transformado. ¿Cuándo fue la última vez que compartiste tu fe con esa misma pasión? Tal vez no eres Pedro, pero también tienes una voz, una historia, una misión. No necesitamos ser perfectos, solo necesitamos estar llenos del Espíritu y dispuestos a hablar con coraje, porque todavía hay multitudes esperando escuchar. Un día, Pedro y Juan subían al templo para orar, cuando se encontraron con un hombre que llevaba toda su vida sin poder caminar. Estaba ahí, en la puerta llamada Hermosa, pidiendo limosna. Pero ese día no recibiría unas monedas, ese día recibiría una cura que marcaría su eternidad. Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Hechos 36. Y al instante sus pies se fortalecieron. Se puso de pie, saltó y entró al templo caminando y alabando a Dios. Un milagro en plena vista de todos. Este acto no fue solo una señal de poder, fue un testimonio viviente. La gente se reunió asombrada y Pedro les dejó claro que no era por su propia fuerza, sino por el nombre de Jesús. Un nombre que tiene poder para sanar cuerpos, liberar almas y transformar destinos. Hoy tal vez no estés paralítico físicamente, pero ¿qué parte de tu vida necesita levantarse? ¿Tu ánimo? ¿Tu fe? ¿Tu propósito? Jesús sigue teniendo poder. Él puede sanar lo que tú pensabas que ya no tenía remedio. Solo necesitas extender tu mano con esperanza, como aquel hombre, y confiar. El milagro del paralítico trajo gozo al pueblo, pero provocó molestia en los líderes religiosos. Pedro y Juan fueron arrestados por predicar sobre Jesús y la resurrección. Los llevaron ante el Sanedrín, el mismo consejo que había condenado a Cristo, pero ahora
Los apóstoles no estaban temerosos, estaban llenos del Espíritu Santo. Pedro, con una valentía que solo puede venir de lo alto, declaró: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Fue una declaración de fe y de confrontación directa con el sistema religioso que había rechazado al Mesías. El Sanedrín, sorprendido por la coraje de hombres sin educación formal, no pudo negar el milagro. Así que ordenaron que dejaran de hablar en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron con firmeza: juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Él. Hechos 4:19. Era obedecer al hombre o a Dios. En nuestra vida diaria también enfrentamos ese dilema. ¿Callamos por miedo o hablamos con valor? La resistencia religiosa, social o cultural sigue existiendo. Pero cuando sabemos en quién hemos creído, no podemos quedarnos en silencio, porque lo que hemos visto, oído y vivido con Jesús es demasiado grande para esconderlo. Tras ser liberados por el Sanedrín, Pedro y Juan no se escondieron. Regresaron a la comunidad cristiana y, en vez de quejarse o llenarse de temor, se unieron todos en oración. Pero no pidieron que cesara la persecución. Pidieron coraje para seguir predicando con valentía. ¡Qué corazón tan lleno del Espíritu Santo! Dice la Escritura. Cuando terminaron de orar, el lugar en que estaban reunidos tembló. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valentía. Hechos 4:31. Fue un milagro físico y espiritual. Dios no solo los escuchó, respondió con poder. Este temblor no era amenaza, era confirmación. Era como si el cielo dijera: estoy con ustedes. En medio de la incertidumbre de los ataques, Dios fortaleció a su iglesia primitiva para seguir adelante. Con su misión, ellos no pidieron salir de la tormenta, pidieron fuerza para atravesarla. ¿Cuántas veces oramos solo para que Dios nos saque del problema? Pero tal vez Él quiere llenarnos de valor para enfrentarlo. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a pedirle a Dios ese coraje santo? Porque cuando oramos unidos, con sinceridad, el cielo puede temblar y nuestros corazones también. La comunidad cristiana no solo crecía en número, sino en amor, unidad y entrega. Nadie decía: esto es mío, sino que lo compartían todo. No había ningún necesitado entre ellos. Hechos 4:34, porque los que tenían más vendían sus propiedades y ponían el dinero a disposición de los apóstoles. Era una expresión viva del Evangelio. La generosidad no era obligada, nacía del Espíritu Santo. Había una unidad espiritual tan profunda que el egoísmo no tenía lugar. Eran una verdadera familia en la fe, donde todos cuidaban de todos. La transformación espiritual se veía no solo en palabras, sino en hechos concretos de amor. Pero no todo era perfecto. Ananías y Zafira intentaron engañar, fingiendo entregar todo lo que habían ganado por una venta. Mintieron no a los apóstoles, sino al Espíritu Santo, y cayeron muertos. Fue un momento fuerte, un recordatorio de que no se puede jugar con lo sagrado. La iglesia primitiva entendió que la santidad no es opcional. ¿Y nosotros? ¿Vivimos la fe con transparencia y entrega real? ¿O queremos aparentar espiritualidad sin compromiso? Dios no busca apariencias. Él busca corazones sinceros, manos abiertas y una comunidad viva. La generosidad verdadera no se mide en lo que damos, sino en cuánto amor ponemos al hacerlo. A medida que la iglesia primitiva crecía, también aumentaban los milagros visibles. El poder del Espíritu Santo se manifestaba en las calles. Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que incluso la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Hechos 5:15. La cura llegaba a multitudes
y la gente traía a los necesitados desde ciudades vecinas. La fe de los creyentes se multiplicaba, pero también lo hacía la resistencia religiosa. Los sumos sacerdotes y los saduceos, llenos de celos, arrestaron a los apóstoles. No podían soportar ver cómo el nombre de Jesús transformaba vidas. Era una lucha entre el control humano y el mover divino. Sin embargo, el avance del Evangelio no se detuvo. Lo que para muchos era amenaza, para los discípulos era confirmación. Sabían que la evangelización auténtica incomoda al sistema, pero que también libera al oprimido. Pedro, Juan y los demás seguían firmes, sabiendo que estaban en una batalla espiritual, no política. Hoy también hay oposición cuando hablamos de Jesús. Tal vez no te encarcelan, pero se burlan, te excluyen o te cuestionan. ¿Dejarás que eso apague tu fuego? ¿O como los apóstoles, seguirás adelante confiando en que Dios sigue obrando milagros incluso a través de ti? Después de ser arrestados por predicar y hacer milagros en el nombre de Jesús, los apóstoles fueron lanzados a la cárcel. Parecía que la resistencia religiosa había ganado, pero Dios tenía otro plan. Durante la noche, un ángel del Señor apareció. Abrió las puertas de la prisión y les dijo: vayan y sigan anunciando al pueblo todo este mensaje de vida. Hechos 5:20. Al amanecer, mientras el Sanedrín se preparaba para interrogarlos, los apóstoles ya estaban de nuevo en el templo, enseñando con la misma coraje. No huyeron, no se escondieron, obedecieron. Sabían que su misión no dependía de circunstancias humanas, sino del respaldo divino. Esta liberación milagrosa no fue solo física, fue una señal del cielo. Ningún poder humano puede encerrar la obra de Dios. El Espíritu Santo abre caminos donde todo parece cerrado, rompe cadenas invisibles y nos impulsa a seguir adelante aun cuando el mundo diga ya no más. Hay áreas en tu vida que se sienten como una prisión. Hay miedo, culpa, silencio. Recuerda que lo mismo que hizo el ángel esa noche lo puede hacer hoy en tu corazón. Las puertas se abren cuando decides obedecer a Dios por encima del temor. Sigue hablando, sigue caminando. Al enterarse de que los apóstoles estaban predicando otra vez, el Sanedrín los mandó traer de nuevo. Esta vez los confrontaron con dureza. No les habíamos ordenado no enseñar en ese nombre. Hechos 5:28. Pero Pedro, con la misma firmeza de siempre, respondió: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. No había temor, solo fe y convicción. Los líderes religiosos estaban furiosos, querían matarlos. Pero entonces intervino Gamaliel, un fariseo sabio y respetado. Les recordó que si esta obra era humana, desaparecería, pero si era de Dios, no podrían detenerla. Y dio algo poderoso, no sea que se encuentren luchando contra Dios. Hechos 5:39. Gracias a esa intervención, los apóstoles fueron azotados, pero puestos en libertad. Y en vez de quejarse, salieron gozosos de haber sido considerados dignos de sufrir por el nombre de Jesús. Hechos 5:41. Esa alegría en medio de la persecución es uno de los sellos más hermosos de la iglesia primitiva. Hoy, el mundo sigue rechazando la verdad de Cristo, pero como dijo Gamaliel, si es de Dios, nada podrá detenerlo. ¿Estás dispuesto a mantenerte firme, aunque te cueste? Porque la obra que el Espíritu Santo ha comenzado en ti no la puede detener ni el rechazo, ni la crítica, ni el dolor. Después de ser azotados públicamente, uno pensaría que los apóstoles se esconderían o dejarían de predicar. Pero no. La Biblia dice que todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hechos 5:42. No había espacio para la queja, solo gozo, gozarse por sufrir por Jesús. ¿Quién vive así si no es alguien lleno del Espíritu Santo?
Esta alegría en medio del dolor no era masoquismo, era comprensión espiritual. Sabían que su martirio, su persecución, no era en vano. Cada herida era una semilla de fe sembrada en el corazón del pueblo. Su ejemplo encendía otros corazones. Lo que para el mundo era derrota, para ellos era victoria. Muchos hoy quieren seguir a Cristo, solo cuando todo está bien. Pero los hechos de los apóstoles nos muestran una verdad profunda. El fuego de la evangelización muchas veces se enciende más fuerte en medio de la prueba. El dolor, cuando es por causa de Cristo, no destruye, purifica. ¿Estás pasando por un momento difícil? ¿Te han rechazado por tu fe? Tal vez Dios te está llevando a un nivel más profundo de comunión con Él. No pidas que termine la prueba sin antes descubrir lo que Él quiere enseñarte, porque incluso en medio de la persecución puedes encontrar un gozo que el mundo no entiende. A medida que la comunidad cristiana crecía, comenzaron a surgir desafíos internos. Algunas viudas se quejaban de no recibir la misma atención en la distribución diaria de alimentos. No era un problema espiritual, sino logístico, pero los apóstoles entendieron que, si no se resolvía con sabiduría, podría dar la unidad de la iglesia primitiva. Por eso reunieron a los creyentes y dijeron: no es correcto que dejemos de predicar la palabra de Dios para servir a las mesas. Hechos 62. Propusieron elegir a 7 hombres llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para encargarse de esa tarea. Así nació el ministerio de los diáconos, una muestra clara de organización y cuidado. Entre los elegidos estaban hombres como Esteban y Felipe, que no solo servían, también predicaban, hacían milagros y mostraban fe viva. La solución al conflicto fortaleció la misión y permitió que la palabra siguiera avanzando sin tropiezos. El orden, cuando es guiado por Dios, no apaga el fuego espiritual, lo potencia. ¿Tú cómo reaccionas ante los problemas dentro de la iglesia o en tu comunidad de fe? ¿Te quejas o propones soluciones? A veces, detrás de una necesidad está tu llamado. Cuando sirves con humildad y amor, Dios puede usarte para traer transformación espiritual justo donde otros ven solo desorden. Esteban fue uno de los 7 elegidos para servir, pero su vida mostró que el servicio y la predicación no están separados. Lleno de fe, sabiduría y del Espíritu Santo, hacía milagros y hablaba con tal autoridad que ni sus enemigos podían contradecirlo. Entonces, como sucede con la verdad cuando incomoda, comenzaron a levantar falsas acusaciones contra él. Lo llevaron ante el Sanedrín, lo mismo que habían hecho con Jesús. Pero Esteban no retrocedió. En su defensa, relató la historia de Israel y cómo una y otra vez habían resistido a los profetas y ahora al mismo Mesías. Dijo: duros de cerviz, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo. Hechos 7:51. Fue una verdad dura, pero necesaria. Llenos de furia, lo apedrearon. Y en ese momento final, Esteban hizo algo que solo un corazón transformado por Cristo puede hacer. Oró por sus agresores y entregó su espíritu a Dios. Se convirtió así en el primer mártir cristiano, un testigo fiel hasta la muerte, reflejando el amor de Jesús incluso en su último aliento. Tú podrías perdonar a quien te hace daño así. ¿Tienes esa clase de coraje y compasión? La muerte de Esteban no fue una derrota, fue una semilla. Su sangre regó el terreno, donde pronto germinaría algo que ni los perseguidores más feroces podrían detener. Y uno de esos perseguidores estaba justo ahí, observando. Entre los que aprobaron la muerte de Esteban estaba un joven fariseo llamado Saulo, celoso de las tradiciones, convencido de que hacía lo correcto. Comenzó una violenta persecución contra la comunidad cristiana. Entraba casa por casa, arrastrando a hombres y mujeres para meterlos en prisión.
Hechos 83. El miedo se esparció, pero también lo hizo el Evangelio, porque lo que el enemigo intentó usar para destruir, Dios lo usó para expandir. Los creyentes, al huir de Jerusalén, llevaban consigo el mensaje de Cristo. Ya no estaban en un solo lugar. Ahora la evangelización se extendía a otras regiones, cumpliendo la palabra de Jesús: serán mis testigos hasta lo último de la tierra. Saulo creía que estaba defendiendo la fe, pero en realidad luchaba contra el mismo Dios. Y sin saberlo, él mismo estaba a punto de ser alcanzado por el Espíritu Santo. A veces, los que más se oponen a la verdad son los que más cerca están de tener un encuentro transformador. Tal vez conoces a alguien que parece estar muy lejos de Dios. Tal vez tú mismo has sido ese Saulo en algún momento, lleno de ideas, pero con el corazón vacío. No pierdas la esperanza, porque si Dios pudo convertir al mayor perseguidor en su más grande apóstol, también puede hacer algo poderoso en ti. En medio de la persecución, Felipe, otro de los 7 diáconos, fue a Samaria. Era una tierra rechazada por los judíos, pero no por Dios. Ahí predicó a Cristo con poder y autoridad. Dice la Biblia que las multitudes escuchaban unánimes lo que Felipe decía, al oír y ver las señales que hacía. Hechos 86. Demonios salían, enfermos eran sanados, el gozo llenaba la ciudad. El Espíritu Santo obraba con fuerza. La evangelización en Samaria mostró que el mensaje de Jesús no era exclusivo para un solo pueblo, era un llamado universal. Milagros y curas eran señales visibles de una transformación espiritual más profunda que estaba ocurriendo en el corazón de los samaritanos. Pero no todo era puro. Había un hombre llamado Simón, un hechicero que había engañado al pueblo con supuestos poderes. Al ver lo que Felipe hacía, creyó, pero luego intentó comprar el don del Espíritu. Pedro lo confrontó con fuerza, mostrándole que el Espíritu Santo no se vende, no se manipula, es un regalo de Dios para quienes tienen el corazón limpio. Esta historia nos recuerda que no basta conseguir a Cristo por interés, hay que rendirse de verdad. ¿Qué intenciones llevas en tu corazón? ¿Buscas a Dios por conveniencia o por amor? El verdadero evangelio transforma, limpia y redirige nuestras motivaciones, porque lo que viene del cielo no se compra, se recibe con humildad. Mientras Felipe seguía obedeciendo al Espíritu Santo, un ángel del Señor le habló y lo envió por un camino desierto. No parecía una misión lógica hasta que vio acercarse el carruaje de un funcionario etíope, un eunuco que había ido a adorar a Jerusalén y leía el libro del profeta Isaías. Estaba sediento de verdad, pero no entendía lo que leía. Felipe se acercó y le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? Hechos 8:30. El hombre respondió, ¿cómo podré entender si nadie me lo explica? Entonces Felipe subió al carruaje y comenzando desde Isaías, le anunció a Jesús. Fue una evangelización personal, íntima, guiada por Dios, que terminó en una conversión profunda. Al ver agua en el camino, el eunuco pidió ser bautizado. De inmediato, no pidió tiempo, no buscó garantías, su corazón estaba listo, y cuando salieron del agua, Felipe fue arrebatado por el Espíritu, y el eunuco siguió su camino lleno de gozo. Otro testimonio de cómo el reino de Dios se expande de forma sobrenatural. Esta historia nos enseña que a veces la misión no está en las multitudes, sino en la obediencia a un alma. ¿Estás dispuesto a dejar tu camino por el que Dios te indique? ¿A invertir tiempo en una sola persona si el cielo te lo pide? Nunca subestimes una conversación guiada por Dios. Puede cambiar una vida entera. Saulo respiraba amenazas. Seguía su
camino a Damasco con cartas de autoridad para arrestar a más cristianos, pero de repente una luz del cielo lo envolvió y cayó al suelo. Oyó una voz que decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Él preguntó: «¿Quién eres, Señor?». Y la voz respondió: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Hechos 9:45. Fue un encuentro divino y devastador. Quedó ciego. Por 3 días no comió ni bebió. Su orgullo, su fuerza, su visión, todo fue quebrado. El gran perseguidor ahora era un hombre necesitado. Y mientras tanto, Dios hablaba a un discípulo llamado Ananías, diciéndole que fuera a orar por él. Ananías dudó, sabía quién era Saulo, pero obedeció. Cuando Ananías puso sus manos sobre él, algo como escamas cayó de sus ojos. Saulo recuperó la vista, fue bautizado y llenado del Espíritu Santo. A partir de ese momento, su vida fue completamente transformada. El perseguidor se convirtió en el más apasionado predicador. El martirio de Esteban había sembrado algo profundo y ahora daba fruto. ¿Qué nos dice esto? Que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios, que no importa cuán lejos hayamos ido, cuántos errores hayamos cometido, cuando Jesús se revela, todo cambia. ¿Has tenido tu encuentro con Él? ¿Le has permitido abrir tus ojos a una nueva vida, como lo hizo con Pablo? Después de su conversión, Saulo comenzó a predicar con pasión en las sinagogas de Damasco, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. La transformación era tan radical que muchos se quedaban atónitos. No era el que perseguía a los cristianos. Hechos 9:21. Pero la misión de Saulo no era fácil pronto. Los líderes judíos tramaron matarlo. Los discípulos lo ayudaron a escapar, bajándolo en una canasta por un muro durante la noche. A veces, los grandes hombres de Dios también necesitan ayuda para sobrevivir. La iglesia primitiva lo protegió, porque entendía que aunque su pasado era oscuro, su llamado era genuino. El Espíritu Santo ya obraba poderosamente en él. Al llegar a Jerusalén, muchos no confiaban en él. Era comprensible, pero entonces apareció Bernabé, un verdadero hijo de consuelo, quien lo presentó a los apóstoles y dio testimonio de la transformación espiritual de Saulo. Gracias a su intervención, fue aceptado entre los hermanos. ¿Cuántas veces juzgamos a alguien por su pasado sin ver lo que Dios ya está haciendo en su presente? ¿Y cuántas veces necesitamos un Bernabé que crea en nosotros cuando nadie más lo hace? Dios usa a personas comunes para abrir puertas a quienes han sido marcados por su gracia. ¿Eres tú uno de ellos? Mientras el Evangelio seguía expandiéndose, Pedro también recorría diferentes regiones. En Lida, encontró a un hombre llamado Eneas, que llevaba 8 años postrado en cama. Sin rodeos, Pedro le dijo: «Eneas, Jesucristo te sana, levántate y arregla tu cama». Hechos 9:34. Al instante se levantó. La cura fue tan impactante que muchos en la región creyeron en el Señor. Más adelante, en Jope, una mujer llamada Tabita o Dorcas, conocida por su bondad y generosidad, enfermó y murió. Los discípulos mandaron llamar a Pedro con urgencia. Él subió, oró y le dijo: «Tabita, levántate». Ella abrió los ojos y se sentó. Fue un milagro glorioso que trajo vida donde había muerte y esperanza a toda la comunidad. Hechos 9:40. Estos eventos no fueron para glorificar a Pedro, sino para mostrar que el Espíritu Santo seguía, actuando con poder a través de los apóstoles. La iglesia primitiva vivía la fe con naturalidad, sabiendo que en el nombre de Jesús hay poder real para sanar, levantar y restaurar. ¿Crees tú en ese poder hoy o lo ves como algo del pasado? Tal vez hay un Eneas en tu vida que necesita levantarse, o una Tabita que parece muerta en espíritu, pero Jesús sigue siendo el mismo.
Cuando oras con fe y obediencia, lo sobrenatural puede volver a suceder. Después de todo lo que acabamos de recorrer, ¿qué está hablando Dios a tu corazón? ¿Dónde te ves reflejado en esta historia? Eres como Pedro, llamado a hablar con valor, como Esteban, firme aún frente a la muerte, como Saulo, necesitando una transformación espiritual, o como el eunuco, con hambre de comprender. Los hechos de los apóstoles no son un simple relato antiguo, son un espejo del poder de Dios en acción, de cómo el Espíritu Santo puede levantar, sanar, cambiar y enviar. La historia continúa contigo, conmigo, con cada persona que decide responder a la misión divina con fe y coraje. Hoy, más que nunca, necesitamos comunidades vivas, como aquella iglesia primitiva, llenas de unidad, generosidad, verdad y poder. No es tiempo de quedarnos callados ni dormidos. Es tiempo de vivir como ellos vivieron, con pasión, entrega y confianza total en el Señor. Gracias por acompañarnos en este viaje de fe. Si este mensaje tocó tu vida, te invito a estar pendiente de los próximos contenidos. Suscríbete y activa las notificaciones para seguir recibiendo palabra que edifica, transforma y fortalece. Que Dios bendiga tu día, tu familia y tu propósito eterno.